van a aparecer en pantalla algunos textos para que usted verifique cómo el pueblo de Israel fue salvo en Jehová su Dios. Ahora sabemos por qué los patriarcas y los profetas fueron salvos, por si alguno se preguntaba cómo es que fueron salvos o por qué fueron salvos, porque la vida eterna consistía en creer en el Dios verdadero. Los patriarcas, los profetas, los santos del Antiguo Testamento, esos siervos de Dios, hombres y mujeres, fueron salvos en Jehová su Dios, por amar y por creer en el único Dios vivo y verdadero. Por lo tanto, todos aquellos pueblos o del mismo pueblo de Israel que no amaban o no amaron al Señor, que no creyeron en Él, ellos automáticamente se perdieron. Usted puede leer en la Biblia cómo muchos judíos murieron y yo creo que no fueron salvos. Y no porque no creían ellos en el Dios verdadero, sino porque no lo amaron y no lo sirvieron. No siguieron el camino de Dios. Usted puede leer, hay muchas historias de muchos hombres judíos que lamentablemente se perdieron, no fueron salvos. Nuestro Señor Jesucristo nos da la clave hermosa de esto. Mucha gente se preguntaba, pero ¿cómo es que ellos fueron salvos? ¿Cómo? ¿Por qué si el Señor no había venido, el Señor Jesús no había muerto? ¿Cómo es que fueron salvos? Por la fe en Jehová su Dios. Usted está leyendo en el libro de Deuteronomio, amando, siguiéndole, escuche, escogiendo vivir su palabra, ellos fueron salvos en Jehová su Dios. Esto es algo grande para nosotros, es hermoso para nosotros, porque Dios es fiel a su palabra. Ahora, como les mencionaba hace un momento, ahora tanto para los judíos como para los gentiles, que estamos en el nuevo pacto por la gracia de Dios, ahora se nos ordena creer en el Dios vivo y verdadero. El Señor Jesucristo lo dijo. Es decir, dése usted cuenta que no solamente es creer en Jesucristo, y aquí le voy a exponer esto. Mucha gente cree en Buda y también cree en Cristo. ¿Estas personas serán salvas según lo estipulado por el Señor Jesucristo? Vamos a pensar un poco. Muchas personas creen en ídolos, en imágenes, pero también creen en Dios y también creen en Cristo. Nos preguntamos, ¿estas personas serán salvas? Son preguntas que ahí están planteadas. El Señor Jesucristo no deja lugar a dudas, ni tampoco complementa la salvación con imágenes, ni con ídolos, ni con hombres fundadores de religiones. El Señor Jesucristo dijo categóricamente, así señaló puntualmente el Señor, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Es necesario creer en el único Dios verdadero, Adonai de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, el Padre eterno, bendito sea su nombre. Y creer en Jesucristo. Esto significa que si usted cree en Dios, en el Dios verdadero, y rechaza a Jesucristo, usted no tiene vida eterna. Así de simple. ¿Cómo usted va a creer en el Dios verdadero y rechaza a Jesucristo? Usted no tiene vida eterna si usted cree así. Pero tampoco va a tener vida eterna si usted cree en el Señor Jesucristo y también cree en Buda, y por momentos practica el budismo o alguna otra religión. Si usted piensa así, usted no puede ser salvo. Porque el Señor no necesita de ninguna otra persona o religión o cosa para complementar la salvación perfecta en Jesucristo. El Padre amando al mundo. El Hijo de Dios viniendo al mundo a morir en la cruz. Y el Espíritu Santo santificando a la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor.
No hay más. No podemos aceptar a más personas o cosas o imágenes que quieran complementar nuestra salvación que tenemos en Cristo. Aquí tenemos al Padre amando al mundo, al Hijo de Dios viniendo al mundo a cumplir la voluntad del Padre, y al Espíritu Santo santificando, perfeccionando a su iglesia. Y no hay más. Esta es la vida eterna. Si se da cuenta que tener esa vida no es lo mismo que estar vivo, ¿ya notó esto? ¿Cómo no es lo mismo? No hay confusión entonces. Nosotros necesitamos escoger la vida que Dios nos presenta y no confundirnos con simplemente vivir la vida que tenemos, que no es lo mismo. Ahora, ¿por qué nos cuesta tanto escoger la vida? Vamos a preguntarnos, amados hermanos, ¿por qué nos cuesta tanto escoger la vida? Debe de haber motivos, razones de peso por los cuales le cuesta tanto al ser humano escoger la vida o hacer lo bueno, escoger lo bueno. Nosotros no somos pecadores porque pecamos. Escuche, nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino más bien pecamos porque somos pecadores. Esto no es lo mismo. Y esto nos pone en un dilema, en una encrucijada bien difícil. A tal punto que en muchas ocasiones para nosotros es más difícil escoger la vida que simplemente aceptar la muerte. Y pensamos, qué difícil es la vida. ¿Por qué tengo que escoger la vida? ¿No es más fácil simplemente cuidar mi cuerpo y elegir estar vivo? Claro, tú puedes hacerlo. Estás haciendo uso de tu libre albedrío. Pero esto nos pone en un dilema. ¿Por qué a tal punto en el que Dios nos aconseja? Y nos preguntamos, ¿por qué Dios nos aconseja? Dios no aconseja a nadie. Dios da órdenes. Escuche, Dios da órdenes, Dios ordena. Dios no le da ningún consejo a nadie. Por eso leíamos en el libro de Deuteronomio que Dios llama a sus testigos, testigos escogidos por Él, sin intervención humana, testigos elegidos por Dios. Entonces a tal grado llega el punto en el que Dios nos aconseja o nos habla como si nos diera un consejo, haciendo Dios, mostrando Dios con esto la ineptitud, la confusión mental, moral y espiritual del hombre. El hombre se le complica tanto escoger la vida. Y por eso tenemos a Dios como dándonos un consejo: escoge la vida, hijo. Pero sabemos que Dios no da consejos a nadie. Dios da órdenes. Dios ordena. Lo que usted tiene en su Biblia no son consejos ni sugerencias divinas. Son la palabra de Dios, mandamientos de Dios, órdenes de Dios, el estilo de vida que Dios demanda de nosotros como cristianos y de todo ser humano, de todo pueblo, lengua, tribu y nación. Son órdenes de Dios. Pero Dios se pone en ese plan y nos dice: hijo, escoge la vida. Y le vuelvo a repetir, Dios hace esto porque ve la ineptitud del hombre, ve la confusión mental, moral y espiritual en la que ha caído el hombre. El problema del hombre no es que muere porque comete pecados. El problema del hombre es que nace muerto. Escuche. Y por eso peca. El problema del hombre, le enfatizo nuevamente, no es que cuando nace y crece se separa de Dios. El problema del hombre es que cuando nace y crece ya
nace y crece separado de Dios, entonces vemos el problema tan contundente en el que vive el ser humano. Ese bebé tan bonito cuando empieza a llorar y salidito ahí del vientre de su madre, y que decimos, qué bonito bebé, mira qué bonitas pompas, qué bonitos ojos, qué bonito cuerpo, qué lindo bebé. Ese bebé nace muerto. Ya nace separado de Dios. Escúcheme bien esto, amado hermano. Ya nace con problemas judiciales. Ya nace con problemas en las leyes de Dios. Algo tremendo. Quiero repetirle esto para que usted lo comprenda. Nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino más bien pecamos porque somos pecadores. Mucha gente se agobia y dice, pecado, y ay Dios mío, ¿cómo le voy a hacer? No puedo dejar de hacer lo malo. El asunto es que tú lo vas a seguir haciendo hasta que elijas escoger la vida. Y no que simplemente estés viviendo la vida que tienes. Esto es muy importante que nosotros entendamos. ¿Por qué Dios parece que nos da un consejo? Escuche bien esto, amado hermano. ¿Por qué parece que Dios nos da un consejo? ¿Por qué Dios permite que hagas todo lo malo que haces? Escucha, ¿por qué Dios permite que hagas todo lo malo que haces? Primero, para que recibas el castigo o retribución de tus hechos y compruebes por ti mismo que estabas equivocado. Y en segundo lugar, porque si Dios evitara que tú hagas lo que haces, Él te robaría tu libertad. Estaría manipulando tu libre albedrío.